Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Este domingo ya 17 de agosto estamos en vivo como todos los domingos a través de TSI y a nivel mundial a través de las distintas plataformas digitales de Televicentro. Esta es la noticia de última hora a nivel internacional. Esta es una noticia de última hora. Se han realizado elecciones presidenciales en Bolivia y tras 20 años de hegemonía del MAS, el MAS es el movimiento al socialismo, el movimiento que fundó, ya sabe usted, Evo Morales, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga disputarán la presidencia de Bolivia en el balotaje, es decir, en segunda vuelta. El candidato del Partido Demócrata Cristiano, que no estaba entre los favoritos en las encuestas, va ganando la primera vuelta con más del 31% de los votos, seguido por el expresidente con el 27% de los votos. El candidato Rodrigo Paz dio la sorpresa electoral en Bolivia. Al 91.4% del conteo rápido oficial, el postulante por el Partido Demócrata Cristiano, que no figuraba entre los favoritos, va ganando la primera vuelta de este domingo con el 32% de los votos, seguido por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de Libre, quien obtiene más del 26.9%. De continuar esta tendencia, como así ha sido, ambos candidatos se medirán el próximo 19 de octubre en el primer balotaje presidencial del país, es decir, en la segunda vuelta. El tercer lugar lo ocupa el empresario Samuel Doria Medina con un 19.9%, quien se perfilaba como favorito en las encuestas, y le sigue Andrónico Rodríguez, 8%, el candidato más aventajado de la izquierda. También este reporte del portal de noticias Infobae a esta hora de la noche dice: para ganar en primera vuelta, un candidato debía lograr más del 50% de los votos o un mínimo del 40% con al menos 10 puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del régimen electoral en Bolivia. Este resultado también marca un cambio histórico en el país, porque por primera vez en 20 años se eligió al candidato de un frente distinto al movimiento al socialismo, es decir, al MAS, con lo que se rompe la hegemonía de la izquierda en el país andino, es decir, en Bolivia. Dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, van a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia en octubre. Mostramos, por favor, cómo más o menos a esta hora de la noche, según los datos que han ido arrojando tanto los sistemas de resultados prontos o preliminares, con los que ya prácticamente se da por descontado que Rodrigo Paz, 31.6%, es decir, un 32%, 27.1% de Tuto Quiroga, son los dos candidatos que van a segunda vuelta en el 19 de octubre. El candidato Andrónico Rodríguez de la izquierda, 8.2%, y ahí el resto de los candidatos. ¿Van a segunda vuelta cuándo? El 19 de octubre. ¿Quiénes? Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia del Partido Libre. 19 de octubre, a segunda vuelta en Bolivia. ¿Qué ha escrito la congresista republicana María Elvira Salazar sobre este tema? La izquierda socialista ha sido aplastada en Bolivia. Después de casi 2 décadas de inseguridad, inflación descontrolada y corrupción generalizada, el pueblo valiente gritó: basta ya. Bolivia eligió libertad, dignidad y un futuro de prosperidad. Se acabó la miseria, el saqueo y la mentira que siempre deja el socialismo. María Elvira Salazar es congresista republicana por el estado de Florida, en Estados Unidos. Nuestros distinguidísimos invitados esta noche, de izquierda a derecha, tengo el gusto de presentarles a Luz Ernestina Mejía, candidata a diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán. Muchas gracias por estar aquí, Luz Ernestina. Gracias a usted, muy contenta de compartir con apreciados panelistas. Gracias. El padre País de siempre. Gracias. También está el doctor Marco Eliu Girón, candidato a diputado de Libre por Francisco Morazán. Él es diputado actualmente, va por la reelección. Doctor Marco Eliu Girón, bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias también al pueblo hondureño y gracias también a la licenciada Luz Ernestina, al padre Páez, al diputado Mario Argeñal
Muchas gracias por la invitación. Gracias siempre por venir. Padre Roberto Páez, educador de tantos y tantos años. Gracias por estar aquí, Padre Roberto Páez, una vez más. Gracias, Edgardo Melgar, por estar en tu programa, invitarnos. Gracias, Mario Argañal, de estar aquí también en este foro junto con el doctor Eliu y con nuestra apreciada amiga Luz Ernestina, a quien nos guarda una unidad muy grande a través de nuestra comunidad eclesial. Así que bendiciones para nuestro pueblo y esperamos tener una bonita noche. Seguramente que así será. También está con nosotros el actual diputado de Libre por el Departamento del Paraíso, candidato a diputado de Libre por el Departamento del Paraíso, don Mario Argeñal. Don Mario, gracias por estar aquí, bienvenido. Para mí es un altísimo honor siempre estar en este espacio, agradecidísimo con Dios, con usted, por permitirnos compartir aquí con la abogada Luz Ernestina, con el doctor Girón y por supuesto con el padre Páez. ¿Me permiten el abuso de mostrar, no sé si es abuso o más bien es un cachete, como decimos también aquí, ¿verdad, doctor? Mostrar la fotografía de ustedes como candidatos a diputados. Esa es la fotografía que tenemos aquí nosotros que va a aparecer en la papeleta, ¿verdad? Comenzamos con Luz Ernestina. Ah, está bien, porque se ríe. Siento que hay una risa nerviosa. No, de risa no, sino que yo ya sé lo que va a decir. No. ¿Cómo veo... vas a saber lo que yo voy a decir? Ah, porque va a ver, ya va a ver, estoy bueno, bien entonces seguramente porque se lo han dicho. No, porque usted lo comentó una vez, no de mí, sino de otros, y dije, ahí falto yo. Ah, bueno, vamos a ver entonces. Claro. Vamos a ver. Dorina, por favor, póngame la fotografía. Aquí está. Luz Ernestina Mejía. Es candidata a diputada, Partido Liberal Francisco Morazán. Va en la casilla número 81, ¿verdad? 81, gracias. Doctor Eliu Girón, ¿hay o no hay Photoshop ahí? Aquí Pues no sí, sé, claro. ¿Ah? Claro. Ella ya respondió. Yo no oculto nada. ¿Hay Photoshop o no hay Photoshop? No hay. Está bien. Sí hay. Qué lindo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, No puedo ir a votar al paraíso. pero lo puede hacer aquí Francisco Morazán. Vamos a ver al doctor Marco Eliu Girón. La casilla número, es el candidato 30-30. Es decir, que lo que yo digo, mire. ¿Pero por qué se va a preguntar la gente el candidato 30? Porque 30? va en la casilla 30 aquí en Francisco Morazán. Vamos a ver, ¿hay el Photoshop ahí, sí o no? No. Yes or no. No. ¿Ah? No, ¿verdad, doctor? ¿Es un hermano reciente esa menor foto. suyo? No. No, fíjese que no me parece. No, está bien, ¿verdad? Sí, se ve. ¿Ah? No, pero para enfrente, doctor, mire para enfrente. Ahí, A ver, sí. No, los colores son los que cambian, pero no. Es el mismo. Está ¿Ah? ¿Qué bien. dice el público? ¿Qué dice el público? No se ve Photoshop. Está bien, ¿Está bien? Sí. ¿Está bien, padre? El color. El color, Sí, nada más. no, Ahí está pero bien. sí, Está sí. más blanquito ahí, ¿verdad? En esa fotografía. Es la camisa blanca. En el anterior salía con camisa negra, pero cambié la fotografía. Ah, y muy aprovecho bien, para exacto. decirle al público. Mejor así, Ah, mejor así, sí. mejor. Se puede Muy bien, cambiar. muy Sí, bien. se puede cambiar. Muy claro. bien. Vamos con la del padre. La próxima. No está bueno. La próxima. Don Mario Argeñal, candidato a diputado de Libre en la casilla número 8 en El Paraíso. Vamos a ver ahí. También. Ajá. Ahí, ¿cómo estamos ahí? Ahí están sus canitas. ¿Ah? Sí. ¿Hay Photoshop ahí, sí o no? No. ¿Ah? ¿Hay libras de más, libras de menos ahí, sí o no? Libres de más, sí, No, porque- abogada. Sea sincero. Pero no, ahí o en persona, porque yo sí tengo libras de más, pero usted ahí no se ve libras de más. No, se mira bien, ¿verdad? Está bien. Está devolviendo el cumplido, ¿ves? Mira, No, está es bien, la claro, verdad. claro. No, es cierto. Está bien. es Voy a cierto. venir Muy a bien. votar se también vale. acá, Muy bien. Francisco Bueno, podemos. aquí tenemos entonces don Mario Argeñal, podemos. candidato a diputado libre, nuestros buenos amigos allá en El Paraíso, ya saben, en la casilla número 8. Como es en las elecciones generales, usted va y va a tener ahí los candidatos de todos los partidos políticos. Usted puede cruzar el voto, ¿verdad? Puede cruzar el voto. Así como dijo doña Ernestina que podía hacerlo aquí. Le vamos No, a yo conseguir decía pero- que pero- él estaba en el paraíso que no podía Sí, que ir. no dije podía yo. hacerlo, Pero claro, nosotros Doctor Marco Eliu Girón en la casilla número 30. 30, sí. Aquí en Francisco Morazán. Cuando usted tenga la papeleta aquí en Francisco Morazán, el número 30 es el doctor Marco Eliu Girón. Correcto. El número 8 con la papeleta de todos los candidatos del Paraíso, que son, ¿cuántos son diputados del Paraíso? Bueno, ahorita son 5 partidos, No, estamos pero hablando son- 30 candidatos a diputados. 6. Ah, son 6. 6, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Y usted está en la casilla número 8. Muy bien. Y Luz Ernestina, son 23 en Francisco Morazán por 5 partidos, Yo ¿verdad? estoy exactamente en el centro. 11 para acá y 11 para acá del Partido Liberal. Entonces le hacen así, no hay pérdida. Muy bien, excelente. Bueno, el tema del momento no puede ser otro más que qué tremenda esa marcha, ¿verdad? ¿Cómo una palabra para calificarla? Maravillosa. Fue apoteósica, tal cual lo vemos, y superó todas las expectativas que teníamos. Muy bien. Una frasecita, doctor Marco Eliu Girón. Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a ver este tipo de marchas desde 2009. Nosotros la vemos como una marcha más
que fue numerosa y que nosotros tenemos una marcha el 30 de agosto y vamos a demostrar la fuerza que tenemos. Muy bien. Padre Páez. Tengo 71 años y nunca había visto una manifestación tan extensa como ahora. Por lo menos en mi experiencia, la unidad de las dos iglesias, la iglesia evangélica y católica, pensamos, algunos dijeron que solamente iban a ir gente que ni siquiera estaba en los grupos, y yo miré personas de todos los grupos, conocía de la iglesia de la Medalla Milagrosa, de la Guadalupe, de la iglesia San Miguel, que es el Espíritu Santo, de allá del Divino Niño, es decir, y de todos los colores religiosos, religiosas, grupos juveniles, grupos... Mira, era algo increíble, nunca lo había visto. Esto es novedad. Los partidos políticos ni se les aparece. Los partidos políticos van a quedar, como dicen, con Photoshop, es decir, o con montajes. Pero la realidad era lo que es. Muy bien, don Mario Señal. Hay una tradición histórica de movilización de los campesinos, de los obreros, de los maestros, de los médicos, de sectores organizados, incluso de ONG, de ambientalistas, de indígenas, pero hoy sorprende la movilización religiosa, que creo quien debe de opinar con mayor certidumbre son quienes hicieron la convocatoria. Ellos construyeron las expectativas particulares alrededor del tema y ellos son los que valorarán si fue exitosa o no. Muy bien. Hay algo de destacar que no puede pasar desapercibido. Estamos hablando de apoteósica y refiriéndonos a la que se dio en Tegucigalpa, pero fueron también igualmente multitudinarias en Choluteca, en San Pedro Sula, en 52 ciudades. O sea que realmente esto es algo histórico nunca visto y no se va a volver a repetir. Con el respeto que le tengo al doctor, la que se va a dar el 30 va a ser en una ciudad y van a traer muchos buses a la ciudad. Es algo interesante. Nunca antes vista, tal vez. Precisamente, doctor, disculpe, fíjese, nos dijeron que habían secuestrado o quitado 50 buses. Nadie necesitó buses. Todos íbamos con nuestros vehículos, con nuestros medios, a pie, caminando por todos lados, movilizándonos de distintas partes. Usted no vio ninguna movilización de buses y el 30 sí lo vamos a ver. Buses por todos lados, a ver cuándo van a pagar. Pero bueno, como dicen nosotros, además no solo fue en Tegucigalpa, fue en tantas ciudades que yo me quedé diciendo, verdaderamente solo un ciego no puede ver lo que se está viendo. Porque el que no quiere ver, pues políticamente les pueden indicar, es decir, díganle que fue pequeña, porque ya lo indicaron por alguna manera, y yo me di cuenta, mire, nunca creí que pudo haber sido tan espectacular, tan apoteósica, tan... y solamente el obispo dijo, los invito para el 16 de agosto, y los evangélicos también, y comenzaron a tirarnos por todos lados, hasta las últimas pancartas, que verdaderamente fue denigrante. Yo creo que los partidos tienen que respetar la postura de reflexión de una iglesia que no fue política. Nosotros no hicimos política, ninguna sola campaña. Un momentito, padre, doctor. Mire, es que la ceguera es desde hace 15 años. Mire, estas movilizaciones desde el 2009. Óigame, ¿quién no vio las movilizaciones del 2009? En todo el país. Las movilizaciones del 2013, las del 2017, nunca superadas por esto. La del 2017 fue a nivel nacional y en el exterior. ¿Se acuerdan? En el 2017 no hubo municipio, aldea de Honduras que no se movilizara en contra del narcorrégimen, de la reelección ilegal y sobre todo del fraude electoral que las encabezaba Libertad y Refundación. Es que la ceguera no es desde ahorita, la ceguera viene desde hace 15 años. Nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de movilizaciones. A nosotros no nos asombra. Simplemente sabemos de que la política o los partidos políticos intentaron instrumentalizar la fe, llevando feligreses a una marcha que debemos de acordar cuáles fueron sus orígenes. El origen de la marcha fue por el conflicto, por la crisis del Consejo Nacional Electoral y que el presidente Zelaya dijo que no íbamos a dejarnos imponer un TREP con manoseo y que íbamos a movilizar los colectivos de Libre. Habló de 30.000 colectivos de Libre junto al pueblo. A los días salió la Confraternidad Evangélica, cuyo presidente es miembro del Partido Nacional, tiene su derecho, y el presidente de la Conferencia Episcopal.
hicieron su marcha, el gobierno no boicoteó en absoluto. Obviamente salieron iglesias diciendo, como las asambleas de Dios, que representan 1.600 iglesias que no iban a marchar, como salió también la Asociación de Iglesias Centroamericanas y muchas iglesias. Sí van a votar, pero es que esto va a pasar como el 1 de mayo. El 1 de mayo salen los obreros convocadas por las centrales obreras, los trabajadores, y gritan consignas. Pero en noviembre, cada quien va a votar por su partido. Muy bien, excelente. Ahí nos quedamos. Cada quien va a votar por su partido. Porque en noviembre todos a votar. Correcto. Todos a votar. Estamos de acuerdo. Don Mario, perdón, se nos quedó don Mario para ir a un corte comercial. Por favor, don Mario. Hay una tradición histórica que la movilización siempre se efectúa en base a objetivos. Y el objetivo fundamental de esta movilización es la invocación de paz. Todos queremos paz. Muy bien. Muy bien. La invocación de que todos queremos una democracia transparente el 30 de noviembre. Y yo creo que eso moviliza a todos. Lastimosamente nosotros no pudimos asistir porque se estableció como precepto fundamental que los que perteneciésemos a instituciones políticas o a cargos de elección popular no podíamos ir a esos eventos. Es bueno que el pueblo hondureño recupere su tradición de lucha. En la década de los 80 nosotros puntualizábamos que las calles le pertenecen al pueblo. Lastimosamente en aquel momento se nos asesinó a varios compañeros. Hoy se profundiza la democracia hondureña y todos tenemos la libertad, como este nuevo movimiento social hondureño religioso, de invocar la paz, de invocar por la bendición de Dios para el pueblo hondureño. Y las palabras claves: paz, democracia, un mejor futuro, justicia, dignidad y el mensaje de todos a votar, ¿verdad? Todos a votar. Ahí vamos a compartir el mensaje, vamos a compartir también una linda edición de Extra de Fides, que fue realmente impresionante. Y sabe que este tema de la marcha llegó hasta el Vaticano. El Vaticano también hizo su publicación y dio sus comentarios sobre este tema. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Este es el mensaje de la caminata de oración por Honduras, con fraternal afecto a los hombres y mujeres de buena voluntad. Bienaventurados los pies del mensajero de la paz. Isaías, ¿es verdad, Juan? 52.52.7. Sí, 52.7. Sí. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación. Ese es Isaías capítulo 57, versículo 7, ¿verdad? 52, capítulo 52, versículo 7, ¿verdad? Sí. Muy bien. Como un eco del profeta Isaías, el pueblo de Honduras expresa su fuerte deseo de amistad y de verdad. Queremos creer que en Honduras no hay nadie que no quiera la paz que brota de la justicia. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos todos bien. Muy bien, muy bien. Hoy en muchas ciudades de nuestra patria y más allá de nuestras fronteras hemos caminado juntos, movidos por la fe en Jesucristo y por un sincero amor a Honduras. Esa ha sido siempre la recta intención de esta caminata. Con este acto pacífico y pacificador queremos dar un mensaje de esperanza a todos los hondureños. Agradecemos a todos los que de forma visible o silenciosa se han unido con su presencia o con su oración. Toda Honduras ha visto que sí es posible caminar juntos. La diversidad en la libertad nos enriquece mutuamente. Por ello, invitamos a todos los ciudadanos con derecho a votar a que el 30 de noviembre de este 2025 ejerzan con respeto, responsabilidad e ilusión su derecho al voto. Cada quien en su conciencia que opte. La mirada atenta de la ciudadanía acompañará este proceso democrático, como lo hacemos cada 4 años. Lo reiteramos, es necesaria y es posible una Honduras en la que se viva la verdad, la justicia, la libertad, la honestidad y la equidad. Quisiera solo algún comentario de parte de ustedes, por favor, porque este es un llamado sumamente importante y creo que es que todos debemos de sumarnos a este mensaje, de ir a votar, ¿verdad? Es decir, el 30 de noviembre, de todos a votar y además que dice, la mirada atenta de la ciudadanía acompañará este proceso democrático. Es decir, que cada ciudadano se va a convertir como una especie de observador, de estar pendiente de que las cosas se hagan y se hagan de manera correcta, ¿verdad? No sé, Luz Ernestina. Tiene que ser así definitivamente. Cada hondureño un vigilante del respeto a la voluntad popular y también persiste en el ambiente cierta incertidumbre por cuanto aún no se sabe cómo va a ser manejado lo de la observación electoral nacional e internacional en el Consejo Nacional Electoral. Sí.
y por eso también tenemos nosotros que estar pendientes para que se den todas las garantías para que esa observación se dé nacional e internacionalmente. Algo con lo que estamos de acuerdo todos. Doctor Correcto. Girón. ¿Sí? Ir a las urnas el 30 de noviembre es un derecho y un deber ciudadano. Y además de que todos seamos auditores sociales, de que las elecciones se lleven a cabo en paz. Para eso tenemos la garantía de las Fuerzas Armadas, que siempre han garantizado elecciones de manera adecuada, correcta y cívica. Eso es lo que aspiramos todos, que cada quien vote por su candidato o candidata de preferencia. Eso es lo que los hondureños deseamos. Muy bien, padre, sobre ese punto. Fundamentalmente la Iglesia lo que quiso hacer ver es que el hondureño está despierto. No estamos dormidos y estamos conscientes de que debemos participar todos. Y mientras más masiva sea, una participación masiva, bien pensada, analizada y no por simplemente intereses. El único interés es la paz, es sobre todo Honduras, es el bienestar del pueblo en general. Fue interesante ver personas ahí que estaban en esa caminata, que habían de todo, pues personas mayores, personas incluso con bastón, personas ya, señoras que tuvimos hasta que ayudarla para poder pasar de un lugar a otro. Sí, el deseo del pueblo es manifestar, queremos paz. Y no queremos que los políticos nos roben esa paz, porque los políticos son expertos en hacer líos. Y sobre todo para su beneficio, porque como dice el dicho, en río revuelto, ganancia de unos pocos. Pero entonces lo que no queremos, y ese mismo 30, no solamente ahora, yo invitaría a todo el pueblo hondureño a crear un ambiente de oración. Orar al Altísimo para que se haga y en rectitud, porque Él conoce bien los pensamientos internos nuestros y cuáles son la avaricia y codicia que hay detrás de cada uno de nosotros. Entonces, si el Señor conoce bien, tenemos que, Él es el que debe cambiarnos, un llamado a la conversión y el arrepentimiento, como dice, dichosos los pies del mensajero que trae una buena noticia. Y el 30 queremos una buena noticia para Honduras. Que gane el que elija el pueblo. Pero ojo, el pueblo somos todos, no solamente un grupito, somos todos. Si bien es cierto, a veces se manifiesta en determinados momentos, como hacía el doctor Eliu, sí, esa vez estábamos todos en Honduras en contra de una situación que habían acaparado pues las instituciones. Ahora pareciera igual. Entonces queremos llamar a la conciencia para que ningún partido se adueñe de Honduras, que nadie se crea dueño de esta como que fuera su hacienda. Entonces el hondureño tiene que estar despierto. ¿Y cómo? Yo invito a todas las iglesias a que tengamos las iglesias abiertas para la oración y tengamos adoración perpetua, tengamos momentos de encuentro verdaderamente para que el Espíritu de Dios, porque el espíritu del mal está muy a flor de piel en todo, porque hay tanto dinero sobre la mesa que lastimosamente se derrocha en tanta corrupción, porque no ha podido, ni siquiera el Partido Libre, que llegó con el deseo de ser anticorrupción con el mismo Salvador, no lo hicieron. Se volvió lo más de lo mismo. Yo pensé que eran simplemente 12 años, son 16 años que llevamos de la misma corrupción. No se detiene, solamente decir, ¿dónde? Un ejemplito bien claro. Pero no lo voy a poner, aunque lo voy a decir, Sedesol. Ahí está, una mancha muy clara y es un manchón enorme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el ciudadano? Despiertos, orantes, pidiéndole al Señor que ilumine a estos políticos que los tengo aquí, que oraré por usted, doctor, por ti, Mario, gracias, y sobre doctor. todo por ti, Luz Ernestina. Gracias. Y vamos Y a yo orar también lo haré por por usted, le todo. cuento. Y lo necesito más que usted. Y necesito que oremos. ¿Sabe por qué? Porque precisamente yo sé por qué lo digo, pero no tengo por qué entrar en interioridades. Pero debemos, sobre todo, oír al pueblo, oírlo, no oír a los líderes. Los líderes simplemente tienen sus propios intereses políticos para continuarse, tanto el uno como el otro y los colores. La Iglesia quiere que votemos en conciencia. Si tú piensas que es este partido, vota por él, pues, y por este. La Iglesia no está diciendo por quién votar, pero sí aquellos partidos que nos ayuden a nosotros a ser verdaderamente unos honrados ciudadanos y buenos cristianos, como decía don Bosco. Tú lo recuerdas, Edgardo, claro, desde la figura salesiana.
Gracias. Señor Genial. El nazareno me enseñó a tener vergüenza. Y esta institución política a la que yo pertenezco, tenemos una característica fundamental. Somos cristianos, creemos en el que curaba al leproso, en el que le devolvía la vista a los ciegos, el que sanaba a los enfermos, pero que también nos demostró una inmensa empatía y nos enseñó a tener vergüenza. Esa es la diferencia, padre, entre los que pertenecemos a esta institución política y los que pertenecen a otras instituciones políticas. A nosotros sí nos arropa de vergüenza los actos de corrupción, no salimos a defender esos actos. A nosotros nos incomoda fuertemente, nos golpea cada vez que se produce un acto de corrupción por parte de un compañero o de una compañera. Esa es la diferencia entre los otros y nosotros, que también somos cristianos, que también creemos en el Nazareno, pero tenemos la convicción clara que soñamos con el proyecto, que creemos en el proyecto, en una sociedad más justa, más democrática, y con esto cierro. Tenemos la obligación todos de devolverle certidumbre al pueblo hondureño. Eso. Yo sé que las elecciones del 30 de noviembre van a ser transparentes, por voluntad de Dios, por voluntad del pueblo y por voluntad de las autoridades de mi partido y de las otras instituciones políticas representadas en el CNE, que le apuestan a un diseño diferente, a un diseño de transparencia. Mario, yo creo que tendríamos que felicitarte porque sea así. Y lo pido de veras de corazón a los partidos políticos, que sea verdaderamente más importante el hondureño que su partido. Es decir, cuando nos hemos equivocado, y una de las cosas que tenemos que hacer es liberar al Consejo Nacional Electoral de las influencias políticas de los mismos partidos políticos que hacen lo que quieran. Entonces, el hondureño está en una constante zozobra, si va a haber, si no va a haber. Miren lo que pasó en las elecciones, por favor, primarias. Fue un escándalo. Y las Fuerzas Armadas no hicieron nada. Más bien hicieron confusión. Es lo que nos dijeron ustedes los periodistas. Yo no lo inventé. Y lo vimos en todos los lugares. ¿Qué queremos? Queremos verdaderamente una nación libre, que nos dejen a nosotros y que no se crean dueños de esta nación como que fueran su posesión. Este es mío, este es mío. No, hombre, Honduras es de todos los hondureños. Y me alegro de lo que dice Mario y lo felicito por decirlo, pero creo que también en los anteriores partidos y en todos los partidos hay gente muy decente, cristiana, honrada, muy, muy sincera y que quiere hacer las cosas bien. Lastimosamente vemos que los partidos políticos tragan más la gente que tiene el ámbito de corrupción y los dejamos hacer, hasta los premiamos con carros del último modelo. Bueno. Yo le creo a don Mario, no tengo ni la menor duda, porque siempre él me ha llamado la atención él y sus posturas en otros programas. Es primera vez que lo conozco personalmente, pero a él le creo, pero hay otros compañeros que han desdicho todo lo que prometieron. Y esta marcha, que más que un acto de fe, fue un acto de libertad y de clamor por la unidad en Honduras y por esas elecciones libres. Recordemos que surge a raíz de ver una democracia amenazada, de ver la libertad de culto amenazada, la libertad de religión. Entonces, es necesario que reparemos en todos esos aspectos para que de aquí en adelante, en efecto, esta caminata de oración sea un parteaguas para que todos los políticos razonemos, y especialmente los que tienen el poder, la concentración total del poder en este momento, con toda la institucionalidad en un puño, piensen en Honduras y no solo sean elecciones limpias, sino que aseguren el respeto a las libertades públicas. Cerramos con el doctor Eliú. Sí, decirle que aquí creo que los 4 invitados somos cristianos, ¿no? Y usted también. Pero también los 4 invitados que estamos aquí también somos políticos, ¿verdad? Todos hemos sido precandidatos a diputados acá en distintos partidos, los 4 que estamos acá. Entonces, el hablar o querer diferenciar de que no somos políticos, debemos decirle la verdad al pueblo. Los 4 que estamos aquí fuimos, y algunos ahora somos, precandidatos y candidatos de un partido político. Ahora, señalar la corrupción, claro, es nuestro deber, y que los entes investiguen, pero también recordamos que las altas jerarquías de ambas iglesias estuvieron manchadas también por actos que no tienen que ver con la ética y la moral, como por ejemplo, las altas jerarquías estuvieron relacionadas con el golpe de Estado, ¿sí o no? Claro que sí.
estuvieron relacionados con el narcorrégimen. No es cierto, doctor. La alta jerarquía sí, no tal es vez cierto. usted no, pero la alta jerarquía No, sí pero estuvo involucrada no es cierto. con el narcorrégimen. No es cierto. Claro que Ese sí. es tu discurso. En Pero las no redes es cierto. sociales vemos fotografías de Tampoco, cheques no es entregados cierto. a la confraternidad No, eso evangélica. es igual que los cheques vemos que le entregan a cheques usted entregados o en al diputado. público No es cierto, a doctor. miembros No es de cierto. las No es cierto. de No es la cierto. alta No es curnia cierto. católica. No es Pero eso no cierto. es Es más, cierto. No hay es cierto. videos de un No es alto cierto. jerarca de la Iglesia Católica diciendo que iba a haber sangre si venía el presidente Zelaya en el 2009, No lo vimos. pronosticando Tampoco. la sangre, y sí es cierto, hubo sangre y hay nuevas lamentablemente. autoridades. ¿Y qué doctor dijeron? Elio. Es Hay- que eso no lo podemos Hay obviar. nuevas autoridades. Sí, pero eso nada Hay más es un nuevas blanqueo de autoridades. imagen. No es cierto. Es lo mismo. Son nuevas Ahora, autoridades. Ya mi se respeto envejeció el cardenal. para la feligresía se católica envejeció el y mi cardenal. respeto para la Está un nuevo feligresía arzobispo, evangélica. bueno ¿Y y qué muy dijeron noble. ellos? Que iban a ir, y no que fue eran 5 político. millones de evangélicos y menos de 4 nadie millones dijo de que católicos. nadie dijo que lo Y pensaban hacíamos que íbamos a llegar a nivel cantidad de gente. político. Muchos porque cristianos no fue político, no doctor. fuimos porque estábamos seguros No, es de cierto. que el bipartidismo... ¿Quién No. estaba convocando? La El iglesia, bipartidismo. pero a oración. Primero la iglesia. Después se unió el Hay algo bipartidismo, importante, doctor corporaciones, Marco Girón, empresas, doctor Marco Girón, ONGs, embajadas, embajadas extranjeras. doctor Marco, hay algo importante también aquí en este mensaje. Dice, Eso a es, todos los aspirantes a cargos públicos les decimos que oramos por ellos. Y eso lo agradecemos. Y como ya dijimos, que sería muy positivo que establecieran momentos de encuentro y diálogo abierto en busca del bien común que tanto anhelamos los hondureños. Más aún, les sugerimos que expresen públicamente cuáles son los valores que les inspiran como un nuevo acto de transparencia e información. O sea, está pidiendo las iglesias a los candidatos. Yo creo que este, perdón, permítame. Yo creo que este debería ser un punto de inflexión. Usted Así decía, es. padre, Un hito, parteaguas. el gobierno, los partidos políticos, todos por supuesto, y los candidatos ahora deben escuchar al pueblo, no solo escucharse a los mismos que están ahí, o los que están en casa presidencial, refiriéndome a Libre, o los que están solo alrededor de Tito o alrededor de Narrala, sino que escuchar a esa voz que La voz del pueblo. ayer la voz clamó del pueblo, así por es. paz, democracia, un mejor futuro, justicia, dignidad y que todos fuéramos a votar. y Que O sea, no es muy se- diferente a lo que va a ocurrir el 30 de Claro, agosto. claro, Vamos a y eso es pedir lo que también nos- eso. claro, y eso es lo que Y va todos a ser esperamos. pacífico. Y eso es lo que Tomaré todos la palabra. esperamos. Claro. Así es. Bueno, Y pero lo no solo veré. es esperar, Claro que sí, es ya lo actuar. veremos. Ellos tienen, Claro. ellos tienen el ya lo poder veremos. y están Nuestras en el marchas gobierno. siempre han sido Ya. pacíficas. No es cierto. Que Quemando las- no, embajadas, esas eran- ¿cómo se llama? Quemando No, comercio. leyó lo que dijo allá en Nueva vaya. York, que fueron maras y pandillas No. infiltradas por Juan Orlando Hernández. De que se algo, dedicaban de a algo eso. estamos, en algo estamos aquí con que Pobrecito hemos coincidido. Juan Orlando, Todos ya a está votar, bien ¿verdad? preso. No, pero eso El sí, voto claro. de cada uno Está bien cuenta. preso. Solamente indicar lo siguiente, Sí. licenciado Melgar. Mande. Yo creo que este diseño no contribuye a unificar Así la es. sociedad hondureña, padre. Y permítame, Sí, sí. y lo digo respetuosamente, no podemos desconocer que hubo injerencismo de instituciones políticas de oposición para la convocatoria. No es cierto. Padre, respetuosamente lo indico. te lo voy a decir, Funcionarios, por lo padre, menos- respetuosamente le pido Ok, que me está deje bien. hablar. Dirigentes de instituciones políticas de este país convocaron a esa movilización. Yo sé que la intención de la iglesia es sana, pero se permite que se contaminen los procesos de unificación de la sociedad hondureña alrededor de un objetivo, que es fundamentalmente la paz y la democracia, cuando se da espacio para que agentes externos a la iglesia, para que personas con intereses particulares de hacer daño a un gobierno de turno, Fíjate. O sea, realicen perdón, convocatorias de esa naturaleza. ya lo interrumpo aquí. O sea que para usted los que fueron ahí son borregos de políticos. no, yo no estoy indicando eso. Yo entiendo que la ¿O feligresía usted cree que la cristiana- gente que fue ahí fue con entusiasmo, fue con determinación, fue por su propia voluntad, por su propio deseo? Dos tipos de actores. El actor espontáneo de la iglesia que cree en Dios, Sí. que cree que su oración va a llegar al nazareno Sí. para que haya democracia en este Sí, país. sí. Pero también llegaron algunos con otras Pero usted cree intenciones. que eso, perdón, pero usted cree que esos algunos, como usted utiliza esa palabra, ¿cuántos serían en esta foto? Esos algunos. No tengo el dato. No, pero ¿cuántos cree que serían
esos algunos en esta foto. Eso está como que yo le dijera que la próxima marcha de Libre del 30 de agosto, que estoy seguro que va a ser fuerte, importante, imponente, masiva, es porque están yendo nada más los empleados públicos y que les van a tomar, le van a pasar lista y que tienen que tomar la foto de que ellos llegaron y toda la cosa, lo cual sería incorrecto de mi parte. Sí. Lo cual sería incorrecto de mi parte. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Ya volvemos. ¿Cuánto tiempo, cuántos días, cuántas horas, segundos nos faltan para el 30 de noviembre? ¿Cuánto falta para el 30 de noviembre de 2025? 104 días, 2 horas, 44 minutos, 38 segundos, es decir, 103 días, digamos, porque ya no casi estamos contando estas pocas horas y minutos que nos hacen falta de este domingo 17 de agosto. Para el domingo 30 de noviembre de 2025 faltan, digamos, 103 días. ¿Les parece? 103 días. Nada. Sí. Nada. O sea, que en esta semana, el miércoles van a faltar nada más 100 días. A la vuelta de la esquina. Y esa es la recta final ya. Por eso, aquí usted sabe, Mari, pásenme por favor la cartuchera que tenemos aquí. Usted sabe que aquí nosotros tenemos esta, bueno, llámele campaña, pero más es un mensaje, ¿verdad? Porque aquí sabe que su voto, todo tu voto cuenta. El de cada quien, ya sea por Democracia Cristiana, PINU, Libre, Partido Liberal o Partido Nacional. Todos los votos cuentan. Y todos tienen que ir a votar, o todos tenemos que ir a votar, y votar por Honduras. Yo decía el otro día, doctor, porque ¿sabe cómo son las redes, verdad? De que cuando yo decía aquí que debía que ir a votar por Honduras, que quiere votar en contra del Libre. No puede creer eso. No puede creer eso usted, doctor. Bueno, lo que he escuchado a la feminista es que dice, solo dice todos, dice, no dice todas y todos. Usted siempre va a encontrar. Siempre va a encontrar, sí. Pero el mensaje de fondo es que todos a votar por Honduras. Correcto. Y que cada quien vote por su candidato o candidata. Y lo ideal es que todos votaran por Libre, eso sería lo ideal. No. Lo hubieran hecho si hubieran respetado sus propios criterios. 50 años hubieran podido estar en el Muy bien. En el gobierno. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Sí. Por favor, usted se une. Claro que sí. ¿Se une? Por supuesto, ¿Se une? yo me uno Muy todos bien. a votar. Muy bien. Don Mario Argeñal, entonces, ¿con qué? Quisiera que nos firmara, por favor, esta pizarra. ¿Con qué color? Muy bien. Don Mario Argeñal, candidato, diputado actual de Libre y candidato a diputado de Libre por el Departamento del Paraíso. Gracias. ¿Padre? El verde, si pudieras. Aquí está. El verde, color de esperanza. Muy bien, Y antes de excelente. preguntarle al doctor O la del democracia cristiana. Antes de preguntarle al doctor del Esto bien es rojo. color de esperanza, porque Lo no va a quitar pertenece a el la doctor. democracia. Eso. Soy de otro pensamiento, más liberal que otra cosa. Ese es el de mi título. Sí, no, te falta el castillo. A los 3 puntitos de... ¿Qué color? Bueno, obviamente que el rojo. Mírenmelo. muy bien. Bueno, yo el verde, bueno, no. Pero usted lo puede usar también. El doctor Marco Eliu Girón es diputado del Partido Libre por Francisco Morazán y va por la reelección en la casilla número 30, aquí en Francisco Morazán. Gracias, doctor. Gracias. A usted. José Ernestina Mejía, ¿qué color? Rojo sobre Rojo. blanco. Muy bien. En la casilla Aunque- número 8. Aunque pudo haber sido el azul de Honduras. Ya dijo que era 8 ella. ¿Ah? No, Ella iba con la 8 La casilla 81. 81 es. ¿Qué color es? Azul Honduras. Ah, azul Honduras. Bueno, está Azul bien. Honduras. Muy bien. Andy, Sí, Andy. Arguiñano. Argeñal. Tengo muchos exalumnos. Aunque el azul Honduras es más claro, es un celeste. ¿va? Ese Este parece es azul cachureco. Nada, Parece, ¿va? este es Parece. azul de Honduras. Ya la aclaró ella. Muy bien. Me encanta Perfecto. esta campaña suya, licenciado. Me alegra Edgar, mucho. Creo que va a ser de gran beneficio. Primero Dios que así sea. Así Que va a voten ser. por usted, que voten por el doctor Marco Eliu Girón, Gracias. que vote también. ¿verdad? Menos Sí. por mí. No, por usted no. Ah, bueno, usted le dijo que había sido El padre diputado, no va a candidato, conseguir ¿era político votos. o Sí, no? fue precandidato. No. ¿Ah? El padre no va a De- conseguir fue precandidato usted a diputado. Ciertamente. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en esta última, que Creo que acompañamos le- a que Libre, le- pero Libre nos traicionó. Al revés, más bien. No, Gracias, don Mario Argeñal, por firmarla. Gracias también, padre Pais. Doctor Eliu Girón. Gracias a Luis. usted por Nos toman una foto aquí, porfa. acérquese un poquito aquí. Dice. Así quedamos todos. Muy bien. Vamos a un corte comercial. Gracias. Ya volvemos. Gracias, Edgardo. Gracias a usted.
Esta caminata de ayer, ¿en cuántas ciudades fue, Luz Ernestina? Al final salieron 52 ciudades en las que se manifestaron. Muy bien. Dio la vuelta al mundo esta noticia. Sí, Incluso hasta en el propio Vaticano. Católicos y evangélicos llaman a la unidad y al voto en Honduras en caminata. Mire cómo tituló Vatican News. O sea, que ahí es las noticias Mundial que vienen del Vaticano. sí. Sí, había autorización del Vaticano, eso es lo que significa. Sí, autorización del Vaticano, Correcto. exactamente, como dice el Yo doctor Eliu camino Girón. por Honduras. Dice ahí que este sábado se demostró en la caminata de oración por Honduras que todo el país puede caminar junto por la paz. Interesante eso, todo el país puede caminar junto por la paz. Organizada por la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica. Tuvo lugar en Tegucigalpa y en más de 50 ciudades del país bajo el lema bíblico: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación. Isaías capítulo 52, versículo 7. La jornada realizada en Tegucigalpa y en más de 50 ciudades del país, así como en comunidades hondureñas en el extranjero, buscó enviar un mensaje de esperanza, unidad y paz a la nación. Según los organizadores, el objetivo principal fue reafirmar la fe en Jesucristo como fundamento de la reconciliación y recordar que Honduras puede caminar junta en medio de sus diferencias. O sea, qué interesante, el Papa León 14. León XIV, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se podría decir en este caso, padre? ¿Que él está avalando esto, él está apoyando esto, él está reforzando esto? El Papa es un hombre de oración y es el líder mundial de la Iglesia Católica. Y creo que mira bien todo aquello que es llamado a la oración. Yo, por ejemplo, un momento pido disculpas al doctor Eliu y a Mario Argañal, que nuestro deseo es orar. Tú nos dijiste que miramos hacia el futuro. Una mejor nación, sí. Una nación más próspera, donde no se lleven grandes, unos pocos, como lo hizo antes el Partido Nacional. Igual. Y lastimosamente vuelven de nuevo acaparadores y no son repartidores. Yo pienso que sí, el Papa tiene tanta razón de invitarnos a la oración y me gustaría que hasta el final, cuando estemos terminando, quiero hacer una oración por ustedes como candidatos, porque Dios los ilumine. Algo que debemos pedir siempre todos los días, y yo lo pido y a veces me cuesta porque tengo un carácter un poco demasiado expresivo. Pero nunca explosivo. Explosivo. Pero yo lo conozco desde hace me conoce más de 40 años. Más de 40 años. Pero nunca haciendo el daño. Siempre, no, por supuesto. Siempre para bien. El deseo de para hacer bien, para el orden, para la disciplina. Y al final, yo siempre he dicho esto, orden y disciplina es lo que nos puede hacer falta a todos nosotros. El orden, la disciplina es el progreso. Es el progreso. En toda escuela, en todo hogar, en todo lugar, en toda nación. Y por eso al final, si me lo permite, pues, los amigos que están de candidatos, que les bendiga a Dios, yo quisiera hacer una oración. Claro, padre. Ahora, ¿les parece que esta caminata, estos mensajes, es como un punto de inflexión en esta campaña, don Mario? ¿Un punto de inflexión? O sea, ¿qué es lo que esperamos que suceda de ahora en adelante con los candidatos presidenciales? Yo creería que a partir de esta caminata, de esta movilización del pueblo cristiano, Honduras es un pueblo de tradición religiosa muy fuerte, pues reflexionemos todos. Eso. Y que entendamos el llamamiento del pueblo cristiano. ¿Escucharon? Que entendamos el llamamiento del pueblo cristiano, que es un llamado a profundizar la democracia, a profundizar nuestra convivencia adecuada en esta sociedad, una sociedad que requiere despolarizarse, y qué mejor mecanismo para despolarizarse que nuestra fe en el Nazareno. Y que puede haber diferencias, ¿verdad? Decir que eso está bien. O sea, faltaría más, ¿verdad? Puede haber diferencias políticas, ideológicas, de pensamiento, pero no necesariamente eso implica odio, ¿verdad? O sea, pleito, violencia. Es el llamado que hace el Santo Padre a la unidad. Como máximo jerarca de la iglesia y sobre todo el más alto pastor de nuestra iglesia, es lo que buscamos, que principios cristianos sean los que primen en el comportamiento humano. ¿Cómo se miraría, por ejemplo, que los candidatos presidenciales, los 5 o los 3 con mayores probabilidades de ganar la elección, continúen con sus mensajes de confrontación, de violencia, de descrédito uno con otro?
Mire, definitivamente la política es confrontación, articulación y consenso, pero una confrontación enmarcada en el respeto y en la ley, no en el odio, que es lo que ha primado en los últimos años, porque encontró una persona un filón en que para crecer en popularidad era positivo promover el odio, una lucha, la frustración, exacerbar la frustración que tiene el pueblo hondureño. Y el descrédito hacia el otro, ¿verdad? O sea, la cuenta de qué. descalificación. Eso, descrédito, descalificación. Totalmente, ¿verdad? y lo que debemos y exigimos como pueblo Lo que no se hondureño puede es la discutir con puesta de... argumentos, entonces se recurre al expediente de la descalificación, del Claro, y descrédito. lo que queremos es Yo oír diría, propuestas, abogada, propuestas. Yo sí. diría que el punto fundamental es el respeto. Eso. En la Correcto. medida en que respetemos, que no respetemos nuestras diferencias porque no somos iguales, ni los dedos de nuestras manos son iguales. Los evangélicos y los católicos tenemos una mirada distinta de la religiosidad y no respetamos. Honduras dio un ejemplo impresionante, una movilización de católicos y evangélicos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta es una lección de que el pueblo hondureño lo que quiere es que nos unifiquemos, y creo que el instrumento fundamental de unificación para que no construyamos más diferencias y no polaricemos más es que sea una campaña de propuestas. Eso. Una campaña de propuestas, Yo quiero doctor. Y después decirles padre. también que quiero felicitar también al gobierno de Irixiomara Castro, que es un gobierno democrático, altamente tolerante, que no impidió, que no ocurrió lo que anteriormente ocurría cuando nos movilizábamos el pueblo. No hubieron gaseados, no hubieron toleteadas, más bien la policía colaboró, protegió. Eso significa que vivimos un Estado, en un gobierno altamente democrático, y que eso es bueno para la democracia. Que en la publicación que vino del Vaticano, recordemos que es un Estado, el Estado del Vaticano, que tiene embajada, que tiene embajador del Vaticano en Honduras, tenía la autorización desde allá, y aquí se respetó, se respetan los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos de culto, y diferente a otros gobiernos que ha ocurrido, ¿verdad? Totalmente represión. Felicidades, presidenta Irixiomara, que un día antes o unos días antes se reunió con el presidente de la Confraternidad Evangélica y su vocero, vimos la fotografía ahí, desconozco si se reunió con los de la Conferencia Episcopal, pero sí recuerdo a la presidenta en su primer año de gobierno haberse reunido con el cardenal Rodríguez. Ella fue a visitarlo a la iglesia, y eso habla muy bien de nuestra presidenta, como también de nuestra candidata presidencial, la abogada Rixi Moncada, próxima presidenta de Honduras, que también asiste regularmente a la iglesia y visitó recientemente una iglesia en el sur, en Valle, y eso habla mucho de nuestra candidata presidencial. Recientemente también lo hizo Narrias Fura. Lo vimos este fin de semana en una iglesia católica. Narri siempre lo hace, siempre lo ha hecho todos los domingos. Sí, pero que lo defienda un No lo nacionalista, se ve defiendo, es que más elegante. como católica lo veo yo en la iglesia, Sí, ¿y por bueno, qué de no eso voy a estoy decirlo? hablando, aquí yo no lo estoy criticando. Sí. Más bien, qué bien pues, que tanto la candidata y próxima presidenta Rixi Moncada visite, solo que cuando lo visitó, hay una diferencia, que cuando la visitó la iglesia católica, el cura párroco de la iglesia protestó. Y este fin de semana, Pero estos días, usted no vio el video, permítame terminar. usted no vio el video. No, claro que lo vi. No, Y porque entonces no estaría hubo diciendo publicidad. eso. Y recientemente Narrias Fura visitó una iglesia católica y el cura párroco no dijo nada, y es correcto. Felicito al cura párroco de la iglesia donde fue Narrias Fura, que nos permitió y en ningún momento pidió que el candidato pidiera disculpas. Yo creo que las puertas de la iglesia deben de estar abiertas para nosotros, para todos, políticos, no políticos, miembros de ONG, empresarios, etcétera. Para todos nosotros, los pecadores, porque todos somos pecadores. Vamos a un corte comercial, perdón. Solo algo sí. para aclarar en Rapidito, esto. un minuto, por favor. Breve. Es cuando llegó la candidata, yo misma le sugerí públicamente que hubiera dado la disculpa que fuera, porque por alguna situación, ella obviamente no lo buscó, se le acercó gente y la atendió ahí como en una oficina. Sabemos que los templos son sagrados y que no se pueden prestar. Eso fue el malestar
fundado del sacerdote y de la feligresía Pero del eso no lugar. dependía de ella que la gente se le acerque. Por lo mismo. No Entonces, depende de ella. Cuando a mí no se le me puede decir a acerca la a gente conversar alguien o que empujarla soy, o decirle que no. No funciona así, se ve que no va a la iglesia. Claro cuando que voy uno va a la iglesia, claro, soy cuando uno va a la iglesia, de abuela y si católica, alguien- apostólica y si y alguien- romana, pero se le ha hice mi olvidado, primera se le ha comunión, olvidado, hice mi confirmación se le ha olvidado, porque y fui bautizado en la iglesia católica, en la iglesia San Miguel de Tegucigalpa. Cuando uno va a la iglesia, Egresado permítame, de colegios y excelente. escuelas católicas. Resuma, cuando uno va a la iglesia sabe que si alguien se le acerca a conversar, uno sale afuera a conversar. Eso fue lo que se dio. No es condena a la candidata, ni mucho menos. No lo veas con Solo sectarismo eso, que ¿verdad? nuestra candidata No, visite la sectarismo yo iglesia. no lo Eso veo. es ver no lo las veo. cosas con sectarismo de político. ninguna forma. Un momentito, Ella el padre va a la Paz Alonso iglesia solo la como palabra. cualquier Sí. persona. Fíjate que es interesante cómo está este diálogo entre nosotros. Bueno, diferencias. Yo creo que debemos enfocarnos en orar, en dedicarnos a construir. Destruir es bien fácil y decirnos cosas o ofendernos. Y es por eso mismo que es sensible de las palabras que tú dijiste. Habría que preguntarle al pueblo qué piensa, qué está sintiendo. Solamente un ejemplo. Yo creo que la pobreza ha aumentado a tal grado que la gente está sufriendo enormemente y no sé dónde está la conciencia de ciertos gobernantes ante la devaluación solo del dólar, ante todas las cosas que están pasando. Yo no voy a felicitar a un gobernante por ello, porque pasó de un 24 a un 26. ¿Cuánto hemos perdido de adquisición increíblemente? Pero, ¿qué es nuestro deber ahorita aquí? ¿Es criticarnos o construir? Ya está, a Libre ya le quedó grande la camisa y se terminó ahorita su gobierno. Ojalá, si el pueblo lo quiere, pues, y ellos hacen una buena campaña. Yo siempre pensé, lástima que Libre, si ellos hubieran hecho bien las cosas en una forma tan equilibrada, que se hubieran quedado 50 años, porque el pueblo lo que quiere es que le den posibilidad de salir adelante, desempleo, falta de salud. Mira, cuando uno va a los hospitales da miedo, pues. Y nuestras iglesias están llenas de pecadores, claro que sí, oramos. Los templos no deben ser usados para poder hacer campañas políticas, en ningún sentido, pues. Y ni siquiera en ningún partido. Claro. Pero nosotros, a pesar de todo lo que se hizo ahí, no hubo ni una sola consigna política. No hubo ningún grito de algo que se decía siempre cuando Juan Orlando estaba. Entonces, ¿qué es lo que queríamos nosotros? Paz. Queremos conciencia, que Libre deje de ser tan orgulloso y ponga los pies de la gente que está. Él le pagan muy bien como diputado, pero a nosotros no. Y no nos alcanza el dinero porque cada vez que se va allá te recortan todo. Pero no es eso. Queremos, si ellos tienen la capacidad, y ojalá que Mario quede, que Luz y que también el doctor, pero tomen conciencia de verdaderamente que el pueblo necesita, fuera nepotismo, fuera tantas cosas que nos ha destruido, que se quitaran los carros de lujo, y siguen los carros de lujo, hasta la diputada ella que con Cedesol le regalaron un carro de último modelo, por el amor de Dios, y un diputado, y una persona, un ministro que dice, ya tengo resuelto toda mi vida no está resuelta, a pesar de que soy un empresario, estoy en la educación y dándole a flote de tantas cosas porque a los papás no les alcanza el dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Si no nos ponemos todos los partidos a pensar en Honduras, y no en su partidito, ni nacionalistas, ni liberales, ni libres, es Honduras. Piensen en Honduras, por el amor de Dios, ya basta de tantas hipocresías y situaciones que nos tiene. Por ejemplo, un gran peligro. En Nicaragua ahí está a la piel. ¿Y cuántas veces, cuántos obispos han expulsado? ¿Cuántos sacerdotes han expulsado? ¿Cuántas comunidades han excomulgado? Han quitado, han capturado sus propiedades. Y incluso la candidata tuya nos amenaza también y nos amenazó a la iglesia. Sí, así lo sintió. Bueno, si usted lo sintió, porque usted lo ve del punto de vista político. A ti no te pareció. Pero dijo de ninguna ella, manera, las jamás. iglesias no deben meterse en política. Pero si es que todos No, somos es que lo que lo dice políticos. es la Constitución de la República. Eso es pero la Constitución. yo- No dice yo que los no ministros de las iglesias no participen en política. Y nadie está. ¿Ah? Y nadie debe Es estar. que porque lo prohíbe la Pero- Constitución. Sí, pero aquí la Constitución, Ahora- como dice, perdón, doctor. Sí, no, me termina me y de va ahí a voy a hablar. disculpar. Claro, la hable. Constitución debemos respetarla a todos. Correcto. Pero no la respetamos. Simplemente hacemos de ella lo que queremos. Por ejemplo, el CNE.
¿Por qué se mete también otras entidades a quererla gobernar cuando el CNE es libre para poder hacer? Ojalá los partidos políticos dejaran de meter sus manos ahí y pudieran dejar eso Y en verdaderamente. todas las instituciones. Entonces dice uno, sí está bien, libre señor, dale a libre por lo menos el último entendimiento, que lo importante es Honduras y que podamos comer. El pueblo se muere de hambre y ustedes no lo quieren ver. Por el amor de Dios, ¿en dónde Padre, estamos? quiero agregar Yo algo, si quisiera- me permite. Momentito, don Mario. Yo solo quisiera algo, que este programa no sirva para vender desesperanza. Lo peor que nos puede pasar, Eso es cierto. Sí, lo peor cierto, que nos Mario. puede pasar, padre, con su presencia y la de mis compañeros, es trasladarle un mensaje pesimista al pueblo hondureño. Tiene Yo razón. sí confío que habrán elecciones transparentes. Yo Y sí, eso es, Dios lo quiera. sí, yo sí yo confío también. que el pueblo hondureño va a salir a votar masivamente. Y también confío que el Nazareno, que el creador del universo, va a iluminar las decisiones, le va a dar sabiduría a este pueblo para saber elegir. Y sé que van a elegir a la persona que va a continuar con el proyecto, porque el pueblo entiende la importancia que representa la infraestructura para generar inversión. Yo he impartido clases de economía, padre, y hay una relación directamente proporcional entre inversión pública e inversión privada. Cuando el Estado invierte en carreteras, cuando el Estado invierte en comunicaciones, en escuelas, en centros de salud, directamente se traslada como un imán, se atrae a la inversión nacional y a la inversión nacional. Y eso se está haciendo. Yo sé que el pueblo hondureño se va a llenar de sabiduría el próximo 30 de noviembre. Y el llamado es a respetar los resultados del 30 de noviembre. Que todos y todas tengamos la madurez de comprender que la voluntad del pueblo se ejerció en las urnas. Ahí tenemos que llegar, Mario. Respetar la voluntad del pueblo. Y por eso mismo, mira, ¿cuántas veces nosotros mismos que hemos sido candidatos también en las mesas electorales, ahí se roban tantas cosas? En el Infop, que es un desastre enorme, ahí se roban todas las cosas. No Entonces, vendamos desesperanza, padre. no es desesperanza. Es que, ¿qué debamos hacer para que eso no sea desesperanza? No, lo que están queriendo plantear ¿Qué ustedes es que debemos eso ha hacer? ocurrido y la esperanza es que no ocurra. Que no ocurra. Que no vuelva a ocurrir, Es decir, que no vuelva a ocurrir. Queremos Claro. eso, pero ¿cómo vamos a hacer? Veedores. Sí. Veedores. Claro. Veedores de todo. Y el pueblo... Ese 30 de noviembre no hay que dormir. Ese 30 de noviembre, nada de dormir. Pero y para nada de llegar al dejar que 30 de nadie, noviembre, No, hay que estar, hay es que mire, muchos vaya a pasos votar aún. temprano, vaya a votar temprano y después a las ¿a qué Pero hora? A las 5. necesitamos el TREP, necesitamos Sí, pero todas luego las- es que indistintamente del 3 a las 5 de la tarde usted tiene que estar ahí. En su centro de votación. Ya votó temprano, bueno, pida permiso y de llegar Ese tarde el lunes 30 o de haga el noviembre, sacrificio no, porque hay un no, sacrificio no, por no, Honduras. el conteo Tiene que es estar ahí. público. Sí, exacto, Así es. exacto. Ahora, Tiene que estar yo ahí. quiero decir algo que es opinión del pueblo hondureño, no de ahora, de siempre. El pueblo hondureño no está de acuerdo que la iglesia se involucre en política. Eso no lo aprueba el pueblo hondureño. La Constitución es clara también que los ministros, los obispos, no pueden, se los prohíbe la ley. Desde Francisco Morazán, nuestro héroe, que separó el Estado de la iglesia, no se permite que los sacerdotes, que los ministros de las iglesias participen en cargos de elección popular y eso debemos de respetarlo. Y es lo que De se está ahí respetando. ahora, el bipartidismo se quiso aprovechar de esta marcha porque ellos esperaban una cierto. revolución de colores, como ocurrió en Ucrania en el 2014, que hubo una manifestación y terminó un golpe de Estado, como la revolución de colores allá en Egipto, Aquí no va a que haber una golpe de movilización Estado por la iglesia. provocó un golpe de Estado. No, yo creo que, Eso perdón, nosotros- ¿Puedo doctor, hablar? perdón, Eso- disculpe que lo interrumpa. Aquí no podemos hablar. Es decir, si como bien dice don Mario, no podemos estar generando desesperanza en el pueblo hondureño, no podemos hablar ni de fraude, ni podemos estar hablando de golpe de Estado. O sea, estamos que será hablando la que esperanza vamos del a un proceso bipartidismo. electoral. No, No, correcto. vamos a un proceso Pero ahí electoral son tres y la partidos que expectativa de la mandan. población o la solicitud de la población es que sea un proceso electoral limpio, transparente, Transparente. donde se respete la voluntad del pueblo Del hondureño. pueblo. Correcto. Punto. El Eso pueblo es- va a elegir. pero ni hablar de fraude, ni perdón doctor, ni hablar de fraude ni de golpe de Estado. O sea, aquí el proceso tiene que ser
transparente. Eso, como tiene y que ser. limpio. Como Darle tiene que ser. certidumbre al Eso, pueblo usted lo hondureño. decía, Darle don certidumbre. Mario. Pero para Estoy eso de no acuerdo, puede ser Mario, que así veamos debe que ser. todo estemos diciendo y no queremos abordar los problemas y las amenazas a la democracia que se han venido dando. Por eso estamos aquí, porque tenemos que revertir todas esas amenazas que no vayan a darse y entonces sí tendremos las elecciones limpias sin fraude que estamos buscando. Para eso la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral debe ser respetada y protegida por todos los ciudadanos. Esas dos consejeras tienen que ser apoyadas y Los protegidas. tres tienen que ser apoyados. Perdón, los tres. Yo digo, los tres tienen que ser apoyados, los tres tienen que ser respetados. Sin duda, estoy y de acuerdo. cuidadito con que les vayan a meter un proceso, alguna cosa ya es los que tres, ya se ¿verdad? lo tienen, no han cerrado el caso puesto por el mismo colmo fuera, ¿verdad? consejero. El colmo Permítame, fuera, licenciado. el colmo fuera. Puesto por el mismo consejero, por eso digo ellas dos, porque ellas son las que han estado siendo amenazadas constantemente y con amenazas Yo de no creo todo que el tipo. Ministerio Público se vaya a querer No la meter ha a camisa de cerrado, cebara, ¿verdad? no ha cerrado, que Bueno. cierre la causa iniciada por el consejero. No, es que no podemos ser ilusos ni que aquí todo No, está color también, de rosa. también, No también. tenemos que Ahí está ser esa causa realistas. abierta. Ahí está Tenemos esa- que Imagina ser que después de realistas. que el líder del Libre felicitó a los tres consejeros por llegar al acuerdo que llegaron por el asunto del TREP y la transmisión Pero de la los causa resultados. sigue abierta como Luego una la amenaza a presidenta las Xiomara Castro consejeras. también. Y que va a venir el Ministerio Público con... No, bueno, ¿y por qué no cierran la causa? Ya la hubieran cerrado. Sí. Entonces, mientras esa es la realidad, tenemos que estar alerta defendiendo también. nuestra democracia, la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral y a esas dos mujeres, y que reflexione el consejero Ochoa que no se preste a continuar siendo instrumento para descalabrar el proceso electoral. Porque esa es la el llamado realidad. que hemos hecho aquí, el voto de cada uno cuenta. Ahí después la gente se pone a decir, mucha gente dice que no va a votar porque no le gustan los candidatos, por las razones que sea. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Tienen Porque que ir a después votar. resulta que gana fulana o gana fulano y no le gustó. ¿Por qué se quedó en su casa? El voto es O sea, ¿por qué- poder por qué y no se- tenemos que Esto es usarlo. importante, el no ser indiferente. Eso. El hondureño creo que rompió ese concepto de indiferencia. El hecho de estar aquí manifestándose, que no fue una manifestación porque fuimos orando, fuimos cantando, fue un momento tan lindo y tan hermoso que tú estuviste también ahí Sí. viéndolo. Y nosotros nos dijimos, wow, es un pueblo que sabe orar y que va a orar y que va a pedir por ello, por la paz en Honduras, pero tenemos que sacarnos de esa indiferencia, porque a pesar de que somos 9 millones de hondureños, apenas si vota unos 2 o 3 millones. Entonces, Cierto. esa es la cuestión. Tenemos que volver a votar, así como se sacó a Juan Orlando por el voto masivo, ahora que quede el que quiera quedar por el voto masivo. Pero eso sí, ojo, porque mira Venezuela, que es un ejemplo, le valió un comino el voto masivo. Simplemente se quedaron porque se quedaron. Y ese es el gran problema si Honduras nosotros también no somos veedores de ellos. Pues. Don Mario, en el uso de la palabra cuando regresemos, por favor, un corte comercial. Ya volvemos, gracias. Ya volvemos. Entramos en la recta final del programa. Don Mario Argeñal. Yo creo que en este programa, licenciado, tampoco podemos alimentar la desconfianza. Yo tengo claro que hay una tradición histórica de desconfiar porque se nos ha incumplido históricamente, se nos ha mentido. Pero a mí en la academia me enseñaron a confiar en datos. Y los datos indican que se está trabajando para un proceso electoral transparente, abogada. Cuando usted observa que se aprueban más de 17 proyectos de ley en el Congreso Nacional, orientados precisamente a garantizar el proceso electoral del 30 de noviembre. Cuando usted observa que se destinan más de 4.200 millones de lempiras para garantizar el proceso electoral, esos son datos. Cuando usted ve, porque lo observamos todos, que las diferencias que existían entre los consejeros, producto de una mirada distinta del proceso electoral, las diferencias se disiparon. Entonces yo me quedo con la parte esta, de que debemos de darle certidumbre al pueblo hondureño y no alimentar la desconfianza. Yo también preciso que todos debemos estar pendientes del proceso. El proceso electoral es eso, un proceso, no es el 30 de noviembre, es lo que me lleva al 30 de noviembre. Debemos Son de estos confiar. 103 días, ¿verdad? Sí. Bueno, y lo que pueda pasar después, ¿verdad? Exactamente, debemos de estar pendientes del proceso, Así es. claro,
pero dándole certidumbre al pueblo hondureño, generándole confianza. Pero cuando decimos no vienen los observadores, creo que no estamos con la narrativa que requiere la tradición cristiana hondureña. Vienen observadores, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vienen observadores. Pero se tiene que Viene, garantizar- la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, entiendo, entre otros. No sé, doctor Marculio, si tiene alguna otra información de otra Se delegación. tiene que Pero van a venir, garantizar ¿verdad? la Van a venir. Sí, pero no Van a solo observación eso. local, ¿verdad? Así es, Y tiene que ser además, amplia. lo que hemos insistido aquí, el padre Páez lo ha dicho 1000 veces. No solo vaya a votar, sino que quédese ahí o regrese a las 5 Siendo de la veedor, tarde así a es. revisar ese conteo. ¿verdad? Porque Y esta vez luego- esperemos que las urnas lleguen a tiempo, ¿verdad? Y todos a los a partidos. todos lados, Sí, ¿verdad, así padre es. Páez? Esperemos que las urnas Así lleguen va a a ser. todos lados. No ¿verdad? alimente desconfianza, licenciado. No. Es que, como dijo el expresidente Carlos Roberto Reina, perdóneme, espera. como dijo el doctor Carlos Roberto Reina, expresidente de la República, que Dios lo tenga en su gloria, ¿cómo dijo? Por sus hechos los conoceréis. Y Jorge Yo Arturo Rey nos diría que dice, yo no sé no por es- qué se asusta. También. Es estar alerta. Confío pero cuido. Definitivamente tenemos que estar alerta a cualquier amenaza a la democracia. Hemos visto que no todas las personas en el partido en el poder, en la facción del Partido de Libertad y Refundación en el poder, que está controlando y que ejerce el poder, porque no es todo el partido, muchas veces salen y surgen amenazas de uno u otro lado y diferentes funcionarios. Mire, cuidadito, y ese 30 de noviembre no vaya a salir a alguien a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde diciendo ya ganamos, que ya ganó fulano o ya ganó fulana. Cuidado con eso porque después el CNE puede decir lo contrario y aquí pueden haber 3 ganadores esa misma noche. Sí. ¿Sí o no, padre Páez? Totalmente de acuerdo, creo que tenemos que ser muy prudentes Sí. y estar veedores, pero sobre todo no dejar de orar. Mira, yo creo en el poder de la oración. Uno tiene que ser una persona de oración Licenciado. siempre, porque a pesar de nuestras dificultades internas y nuestros caracteres que son diferentes, pensamos diferentes, pero podemos unirnos en un solo objetivo, la paz en Honduras y por el bien del pueblo más pobre. Porque nosotros, a pesar de todo, vivimos, pero la demás gente apenas si sobrevive. Pensemos en ellos, pensemos. La Y le unidad pido- hay que construirla, perdone padre, la unidad hay que construirla paso a paso, no solo con buenas intenciones. Y es ahí donde esta caminata debe ser ese es el punto de inflexión que usted dice para que se unifique la sociedad. ¿Quién gana el 30 de noviembre? Salvador Narrala. ¿Quién gana el 30 de noviembre? Rixi Moncada. ¿Quién gana el 30 de noviembre, don Mario? Rixi Moncada. ¿Quién gana el 30 de noviembre? El pueblo debe ganar y debe elegir al candidato que crea conveniente. Él lo dirá, pero ojalá que no sea falacias de aquellos que dicen que ganaron o que llevan la... Siempre todos van a decir que ellos son los ganadores. Es correcto porque para eso participan, pero yo quisiera que ganara el pueblo. Lo esperamos hace 12 años. Pasamos una tormenta, fuimos a marchar por todos lados porque fue parte de esa marcha. Nos desvelamos en muchas cosas y después nada, no hemos visto nada, a pesar de todo. Pero entonces, ¿qué tenemos que pedir? Piensen en el pueblo, el que va a pedir una medicina, el que simplemente le quitan una operación porque hay que operarlo después, y el doctor lo sabe perfectamente, 1 año para poder conseguir una cita, si es que llega vivo, pues cuando son emergencias. Yo pienso que no estamos pensando en el pueblo. Estamos pensando simplemente en los intereses políticos. Ojalá que los que se sienten dueños de los partidos políticos se olviden, y lo vamos a hacer. Mario me ha dado una bonita lección y me uno a él a decirle, espero y esperaré para que Honduras se libere de los políticos corruptos, porque sigue la misma corrupción. No ha parado la corrupción. Si me dijera alguien un ejemplo que verdaderamente ya somos un pueblo verdaderamente superado, pero estamos doblegados. Es un pueblo doblegado donde no se siente que estamos en paz, que vivimos todavía como gatos y perros mordiéndonos porque queremos ser mejor, que el libre es el mejor, que el liberal es el mejor, que el nacionalista es el mejor. Ninguno de ellos es el mejor. El mejor debe ser el pueblo. Y piensen, por favor, dejen de pensar en libre, dejen de pensar en liberales, dejen de pensar en lo que ustedes crean conveniente. Piensen en Honduras y el pueblo que vote por el que crean que ellos es el mejor. Yo, por mi parte, no voy a decir por quién voy a votar, porque es una decisión que todavía la estoy pensando y analizando, y la estoy diciendo, ¿qué puedo hacer?
y creo que muchos de nuestra nación, de nuestra gente, y hay que apostar por el voto joven. Y al joven le quisiera decir, vota con conciencia. De este voto tuyo, de este 30 de noviembre, va a depender tu futuro. O eres esclavo para siempre, porque nos van a esclavizar como lo tenemos ahí en Venezuela, que no pueden librarse. Cuba no se puede librar. En Nicaragua está verdaderamente, yo conozco, mi familia es nicaragüense también, y veo cómo ellos, pobrecitos, de una u otra manera, no han dejado de ser libres después de una lucha contra Anastasio Somoza y toda esta gente. Es decir, ¿por qué el pueblo tiene que estar peleando por su libertad? Porque los políticos no nos quieren dejar libres, pero lo vamos a hacer. 30 de noviembre. El padre Páez dice, no voy a decir por quién voy a votar, pero ya nos dijo por quién no va a votar. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero tiene una concepción el padre, disculpe padre, Sí, bastante deteriorada de la clase política. Y porque en participé en la política, Mario, y tengo varios tiempos de estar en la política metido, y verdaderamente los ámbitos de corrupción que hay dentro son verdaderamente que te da asco. Pero hay es decir, gente no buena, hay, padre. mira Mario, no hay uno solo, tal vez, ojalá fueras tú, Mario. Verdaderamente no he encontrado un solo político, ni siquiera en el doctor, ni siquiera en Luz Ernestina, no he encontrado un solo político verdaderamente bueno. ¿Por qué? Porque se alinean a los Pues yo no me he intereses. alineado, padre, nunca, ni siquiera cuando fui diputada. Cuando fui diputada disentí hasta de la línea partidaria porque era contraria a los Ojalá, intereses pero de ellos. así No, debemos padre, es ser. que Y doy fe usted de eso está porque se fue a hablando meter sin siendo saber. liberal a una convención del Partido Pero eso fue Nacional. porque me caen bien los nacionalistas, no por eso. Pero No, yo estuve le estoy en ayudando, contra- le estoy no, apoyando estoy ayudando. con lo que le estoy En diciendo. contra de línea partidaria porque era contraria a los intereses de Honduras. Y siendo Entonces, liberal, en política tenemos- soy íntegra. y siendo Tenemos que liberal cerrar el apoyó el programa. golpe de Estado. Tenemos que cerrar el programa y apreciación. vamos a dar oportunidad para un mensaje, por favor. Gracias. Bueno, como cristiano y también como un partido que el 99% de los miembros de Libertad y Refundación somos cristianos, quiero ver con muy buenos ojos la movilización que hicieron las iglesias porque fue en paz. Pero felicitar especialmente a aquellos cristianos que hicieron uso de los preceptos bíblicos de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que cómo deberíamos de orar en un lugar privado, en un lugar apartado. Y así estoy seguro que le hicieron la mayoría de los feligreses en su comunidad, en su casa, orando por Honduras. Sigamos los pasos de Jesucristo, no nos apartemos. La lucha de la corrupción es diaria en políticos, en la alta jerarquía de las iglesias, en los empresarios, en todos los sectores. Ha penetrado la corrupción y la lucha es evitarla, confrontarla y combatirla. Muchas gracias. Luz Ernestina. Perdón. El doctor Marco Eliu Girón, candidato a diputado de Libre, Francisco Morazán, en la casilla 30. Y usted, en la misma papeleta, va a estar ahí. En la En la 81. de candidatos a diputados aquí en Francisco Morazán, en la 81. En el mero centro. Bueno, vamos a elecciones y antes vamos a construir este proceso demandando estricta aplicación de la ley, respeto entre los candidatos, que nos den propuestas, que esas propuestas sean realmente viables y que el partido en el poder, que tiene tan concentrado en el poder y ha permeado toda la institucionalidad de aquí en adelante y después de esta caminata, comprenda que el pueblo quiere lucha contra la corrupción, no más fomento de la misma, que el pueblo quiere elecciones limpias y que son elecciones limpias y respeto a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, lo que exigimos y debemos tener el 30 de noviembre. Don Mario Argeñal es candidato a diputado, es diputado actualmente y es candidato a diputado del Libre en el departamento del Paraíso, y ahí en la papeleta de candidatos a diputados por el Paraíso estará en la número 8. El próximo 30 de noviembre vamos a elecciones. Dentro de 103 días sabremos quién será la nueva presidenta de este país. El pueblo ya decidió, los paraíseños en particular tienen claro que van a votar por el proyecto, porque el proyecto representa el acompañamiento para los que históricamente estuvieron marginados. Tengo la plena confianza que Dios iluminará a mi pueblo y que tomará la mejor decisión y que saldremos unificados, saldremos unidos después de ese 30 de noviembre para seguir fortaleciendo esta idea
de refundación que se consuma en múltiples obras de infraestructura que generarán más inversiones en este país. Quiero agradecer especialmente a don Mario Argeñal, que ha venido desde el Paraíso al programa. Muchas gracias. Al padre Páez, que ha venido también de fuera de la ciudad al programa de esta noche, ¿verdad? Ese detalle nada más. Padre, cerramos el programa con usted. Quisiera pedirle a Dios la gracia, su espíritu, porque es el único que nos da sabiduría e entendimiento. Pedir por todos los candidatos, a Luz Ernestina, que la acompañe en este proceso de elección, el doctor Eliu, para que el Señor lo bendiga y lo llene de paz interior y él pueda encontrar cuál es el camino para el pueblo hondureño. Para ti, Mario, y no digamos para ti, Edgardo, a quien te he conocido hace muchos años como alumno y ahora en esta vida profesional. Señor, bendice a tu pueblo, este pueblo que está ahí oyéndonos, este pueblo que necesita, porque la iglesia lo único que hicieron fue convocarnos a orar. Tiene mucha razón el doctor Eliu. Tenemos que ahora más dedicarnos a la oración personal y a la oración en comunidades, e invito a la Iglesia Católica a que hagamos jornadas de oración y ante el Santísimo, para que podamos pedirle al Señor que nos ilumine a todo. El pueblo necesita de ti, Señor. Que nadie nos quiera robar la presencia de Dios en nuestros hogares y mucho menos en quienes nos gobiernan. Que no se quiten, que entran con una postura y puedan salir con otra. Señor, dales de sabiduría, entendimiento y protege a este pueblo que necesita de ti. Gracias, Señor, porque nos invitaste aquí con nuestra actitud, sin ningún deseo más que de hacer el bien por este pueblo nuestro, porque necesita más educación, necesita más salud, necesita muchas cosas que todavía no le hemos alcanzado. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida y para que nadie de este pueblo tenga que emigrar de nuevo para conseguir lo que aquí debe ser, porque es un pueblo tan rico, tan agradable y tan bello. Nací en Honduras, quiero morir en Honduras, pero quiero que mis hermanos hondureños disfruten de la belleza de lo que nosotros tenemos, y no solo unos pocos, no solo los políticos deben ser facilitadores, no los acaparadores. Señor, te doy gracias infinitamente porque seas tú quien toque, penetre el corazón nuestro que se vuelve a veces tan soberbio, que si somos los mejores y no podemos ver aquellos errores que tenemos, solo tú podrás hacerlo. Ilumina a nuestra señora Presidente para que ella tenga a bien crear este ambiente para que el 30 de noviembre podamos verdaderamente ejercer el voto y también defender el voto que vamos a poder hacerlo el día 30 de noviembre, que nada lo impida. Espíritu divino, Espíritu de amor, ven aquí y protégenos de la malicia, porque el mal anda en todos lados y el demonio se cuela por todos lados. Gracias, Señor, te lo pido en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por todo, gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.